Buenos días, estamos con Patricia Enostroza. Ella es autora de Confesiones de un corrupto y otros cuentos, un libro reciente editado por Bizarro Ediciones. Patricia es natural de Huaraz, de donde hizo parte de su niñez y de su juventud, y se trasladó allá a Lima a los 29 años. Ella, como magíster, ejerce actualmente la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entendemos, Patricia, que Confesiones de un corrupto y otros cuentos es tu primer libro. Me gustaría conocer un poco tu historia en la medida en que yo también soy ancashino, soy de Chimbote, y me llama la atención porque en Ancash se conocen pocos narradoras. No conozco mucho y quisiera saber un poco cómo ingresas en el terreno de la literatura. Ya desde Huaraz tenías este bicho de la literatura, ¿cómo lo vas desarrollando? Ante todo, buenos días, Ricardo. Sí, soy guaracina y me encanta ser guaracina porque Huaraz es maravilloso, créanme. Yo viví hasta los 29 años en Huaraz. La verdad, sí, desde pequeña yo aprendí a leer sola porque me desesperaba saber qué decían esos libros que mi mamá me contaba y tenía que depender de ella. Entonces, como detestaba la dependencia, pues aprendí a leer. Y a partir de allí no paré de leer. Y poco a poco fui escribiendo algunas historias obligada, la verdad no sabía que me iba a gustar tanto. En el colegio hicieron un concurso, escribí algo y ganó y fue muy bonito. Posteriormente traté de seguir escribiendo, pero yo he tenido una vida bastante complicada en el sentido de que he tenido que trabajar siempre y mucho para tener tiempo libre, ¿no? Entonces me tocó trabajar muchísimo y dejar de lado algo que me gustaba realmente. En Huaraz yo estuve en el teatro un tiempo, siempre me sentí inclinada a lo tema artístico, pero fue en Lima cuando ya, después de haber conseguido, digamos hasta cierto punto, estabilidad y tranquilidad suficiente, y yo siempre voy a repetir la famosa habitación propia y la renta de la que nos habla Virginia Woolf, es que por fin pude plasmar parte de lo que tenía dentro, ¿no? Una pequeña parte, quizás lo que más necesitaba salir. Yo cuando llegué a Lima llegué con una maleta y un título de una universidad nacional sin mucho peso acá en Lima bajo el brazo. Poco a poco fui trabajando muy duro, no tienes idea. Trabajaba de lunes a viernes, estudiaba los sábados y también estudiaba los domingos. Vivía de préstamos para poder pagar estos estudios y fui creciendo, ascendiendo laboralmente, tanto así que llega un momento en el que ya consigo la estabilidad, pero créeme que me costó. Conseguí la maestría, conseguí diplomados, especializaciones, pero eso tuvo un costo, y el costo fue tener que dejar de escribir, tener que dejar de dedicarme al arte, porque el que ha sido pobre sabe lo difícil que es volver a caer en la pobreza. Entonces, lo importante, lo que yo rescato de las personas que salen adelante por sus medios, es que luchan contra todo un sistema que no está preparado para facilitarle las cosas. Al contrario, te las ponen pero tan difícil, que tú tienes que remar y remar y remar para conseguir el éxito, o un éxito, o una estabilidad, o una tranquilidad. Y vamos, que es bien difícil. Lo veo con mucha gente súper talentosa que está allí tratando de bregar contra esta corriente llena de corrupción. Hace un momento comentaba algo acerca de cómo una escritora puede ser tomada en cuenta, ¿no? Y la verdad es que es bastante lamentable a lo que nos lleva la sociedad. Y sí, te lo digo. Justamente acabas de decir una cosa puntual que quería preguntarte, tu condición de mujer. Me decías, es difícil que a una mujer se le tome en cuenta como escritora, ¿no? Como artista, etcétera, en esta sociedad difícil para la mujer. ¿Cuánto te ha costado como mujer llegar a posicionarte en lo que te gusta hacer, que es, entre otras cosas, la literatura? ¿Te fue difícil conseguir editorial, poder publicar el libro? ¿Se te está tratando ahora como una autora en tu condición de mujer y por igual como que un hombre? Cuéntame un poco cómo te va en ese aspecto. Si hablamos de sentirme menos, o si me han hecho sentir menos que a un hombre, pues la verdad no. ¿Por qué? Porque yo ya me he curtido mucho. Todos estos años, que desde que vivo en Lima, me he curtido. Sé cuáles son las limitaciones que tenemos las mujeres,
Y nada, lo que yo he hecho es no tratar este libro, este producto o mi escritura como si viniera de una parte muy feminista mía que quiere expresarse, sino como un ser humano que quiere contar historias. Estas historias las podría haber escrito un hombre, una mujer, cualquier persona, ¿ok? En cuanto al ingreso a la literatura, pues no lo tuve tan difícil porque la verdad yo presenté mi libro a 2 editoriales y ambas se interesaron en este libro, lo cual me emocionó bastante. Fue Max Palacios quien me dio la oportunidad y nada, con él yo he sentido ¿qué te digo? Una apertura, una confianza y un respeto que me hizo confiar y me hizo ingresar con mucho cariño a este proyecto. No he sentido ese problema. Ahora, sí, obviamente hay un tema del poco acceso a los medios, ¿no? Yo lo atribuyo a que obviamente soy novata. Este es un libro de una persona que se dedica a las finanzas, a enseñar en una universidad, y no es una persona que haya sido toda su vida conocida por un aporte artístico, y eso lo reconozco, ¿no? De eso no tengo nada por qué quejarme. Claro, ahora yo lo que noto es que la literatura de la mujer está muy ligada a su sexo, a su género, y creo que está bien, ¿no? Está bien poner sobre el tapete algunos temas, pero no me parece tan correcto que toda la mesa se quiera llenar de solo ese tema, cuando habemos mujeres que escribimos cuentos, prosa, poemas, sin fijarnos tanto en nuestros órganos sexuales. Yo voy más allá de eso. Yo le dije a alguien, yo no soy una mujer, nada más, yo soy un ser humano como tal, y quiero desarrollarme y competir contra ti, hombre, mujer, lo que seas, como un ser humano, y ser mejor, igual o peor, no sé, que tú como ser humano. Bueno, desde ahí parto. Qué bueno, Patricia. Patricia, el título del libro, Confesiones de un corrupto, es interesante, es de alguna manera hasta motivador, ¿no? Estamos justamente viviendo un momento de nuestra historia actual donde la corrupción ha empapado todos los estamentos de la política, de la economía, de la sociedad en general peruana, y leer un título como el tuyo, Confesiones de un corrupto, llama en ese sentido la atención. He leído parte del prólogo del libro, donde se explica un poco el desarrollo de la literatura, ¿no? Por ejemplo, se habla que en algún momento hay un tópico que es el de la literatura de la violencia, y que ahora con tu libro, y quizá otros similares, se podría hablar de un tópico como el de literatura de la corrupción. ¿Es exactamente así como lo dice el prólogo? ¿Cómo eliges los temas? ¿Cómo llegan los temas a ti? ¿O tú llegas a los temas? ¿Cómo has elegido los contenidos de cada uno de los cuentos? ¿Por qué elijo esos cuentos? Porque yo he trabajado mucho en el tema de lavado de activos, y pues lo que se ve allí, lo que yo he escrito acá lo he visto. Todo lo que lo he escrito acá. O sea, yo siempre digo que he escrito acerca de la corrupción, pero en 2 segmentos muy diferenciados. Primero, la corrupción del que no le importa nada, del que pisa, la institucionalizada, ¿no? A la que tiene que recurrir la abuela, de la que hace uso el político, ¿no? Y que al líder del partido no le importa nada y le parece que está bien, pues eso no va a ser rebuscado por la prensa. Ese tipo de corrupción que pisa sin ninguna conmiseración. Por otro lado, me enfoco también en la corrupción humana, la corrupción de las personas que ya no podemos más con nuestro destino y que a veces nos dejamos vencer, ¿no? Tomando decisiones quizás bastante equivocadas, basadas en que tratamos de hacer todo bien, pero de pronto es tan grande la carga con la que tenemos que cargar, que tenemos que soportar, que ya no podemos más, y entonces terminamos en algunas conductas poco sanas. Y esto se aplica a todos, es decir, tú crees que no te va a alcanzar esa corrupción personal y de pronto, no sé, pasan fatalidades en tu vida y ya ve hasta dónde puedes llegar. Y de eso trata también esto, ¿no? Y que nuestra sociedad no nos ayuda mucho a salir de esto. Otra cosa positiva en tu libro que me llamó mucho la atención es el hecho de que no solamente tocas personajes que se mueven, por decir, en un solo espacio, por decir Lima, donde vivimos nosotros, sino que se mueven en diferentes espacios, ¿no? Hay historias de Barranca,
personajes del sur, de la sierra, hay gente que se traslada a la selva, etcétera, te mueves alrededor y yo veo con muy buenos ojos el hecho de que tú plasmes en este libro la idiosincrasia peruana, ¿no? La idiosincrasia del peruano en general y no solamente del limeño o de cierta parte del país. Esto me has dicho hace un momento que de alguna forma tiene que ver con tu vida, porque tú lo has visto todo personalmente. ¿Tú también así te desplazaste por el país, por diferentes lugares, o son personajes que tú ya has conocido aquí y que de alguna forma te han hecho conocer sus vidas? No. Vamos por partes. Por ejemplo, el último caso, el caso del desfalco a toda una ciudad, lo he visto repetidas veces, ¿no? Es más, en este momento que estamos hablando, hay un montón de gente haciendo eso. Es un mal bien corriente que ocurre y que siempre sucede en las entidades financieras, ¿ok? No debería decirlo, pero es verdad. El primer cuento también sucede siempre. No es que yo haya tomado una persona de referencia. Lo que yo he hecho es más bien que del conjunto de cosas que yo he visto las he canalizado a través de un solo personaje. Yo no he viajado a la selva, sí conozco la selva, pero no he conocido una persona de la selva que tenga esa historia de vida, para nada. Es como si las historias vienen a ti y empiezan a tomar cuerpo y los personajes te hablan. O sea, yo no los puedo modificar mucho, ¿no? Porque ellos es como que se presentan. O sea, no existe de mi parte un trabajo de voy a ponerle esto y voy a ponerle esto comportamiento y va a pensar así. No, es que nace solo, o sea, es que es algo intuitivo. Yo creo que la literatura es algo totalmente intuitivo, que parte obviamente de un conocimiento previo, de mucha filosofía y de mucha psicología, ¿no? Yo amo la psicología, soy una psicóloga frustrada y por lo tanto leo demasiado temas psicológicos y pues eso como que se ve reflejado en los cuentos, ¿no? Porque en ellos también hay bastante carga psicológica. Los personajes he tratado de que no sean muy vacíos y espero que eso se pueda. Son muy psicológicos y muy intensos. A mí me ha llamado la atención las vidas intensas, ¿no? Cómo esta gente vive su condición humana de manera a veces terrible, o a veces también salen con condiciones positivas cuando se enfrentan a este abismo ante la vida, ante un destino que no se sabe si van a tomar una buena o mala decisión. O sea, hay una suerte de contrapunto entre la debilidad y la fortaleza humana, que a mí me llamaba mucho la atención y que recorre tu libro desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista psicológico, etc. ¿Cuánto te ha llevado escribir este libro? Tú me dices que estás aquí en Lima desde los 29 años, has visto temas de corrupción, con respecto a tu trabajo. ¿Todo eso tiene que ver solamente con tu trabajo o tú ya venías preparando la idea para este libro desde tu estancia en Huaraz? No. De hecho, yo siempre he escrito, pero siempre he tenido la fatalidad muy presente, ¿no? Soy una persona que no... ¿cómo te puedo explicar? Que ha vivido mucho. Y yo creo que un buen escritor tiene que haber vivido mucho. Yo he vivido mucho en el sentido de que en cada experiencia que he tenido en la vida, pues he tratado de profundizar el por qué, para qué, a dónde lleva. Cuando tenía amigas o amigos que me contaban algo, iba más allá. Siempre quería saber qué pasaba, por qué se daba esto. Una curiosidad sobre todas las cosas que me rodean, ¿no? Una sensibilidad bastante fuerte. Y sí, tengo el pensamiento estoico, filosófico, así es que es común que mis cuentos se desarrollen con bastante fatalidad, con una carga psicológica fuerte o que parezca que a los personajes les pasa mucho. Pero si tú te fijas bien, no es que les pase más que a la gente común, es simplemente que son historias cotidianas. Son historias cotidianas, solo que tú no te pones a husmear en aquellos detalles. Yo en este caso, en este libro, lo que traté de hacer es justamente encontrar ese factor de dolor que tú ves a una persona allí mendigando, limpiándote una luna y no te preguntas más, ¿no? Y me pasa a mí y nos pasa a todos. Pero detrás de eso hay inmensas cargas, hay inmensos dolores, hay sueños truncados. El inmigrante no viene porque le da la gana, el inmigrante viene porque ya no puede más en su país, ¿no? Entonces yo lo que traté de plasmar aquí fue que la cotidianidad
a veces está cargada de emoción, de dolor, de fatalidad y también de alegría, pero solemos verla como algo del día a día, ¿no? Sí, eso es justamente la sensibilidad del escritor, ¿no? Es verdad. Y hay otro tema, a mí me ha gustado también el hecho de la actualidad de tu libro, ¿no? Hay una personaje venezolana, ¿no? Una migrante que acaba de llegar hace poco, ¿no? El fenómeno de la migración venezolana es reciente y me ha gustado el hecho de que tú ya lo toques en este libro. Y sin embargo, sigue llamando la atención el hecho de que de todas maneras, como tú mismo lo has explicado, la corrupción, tanto de estamentos políticos, económicos o personales, esté llenando el libro, ¿no? De todos los cuentos. ¿Qué piensas tú acerca ya hablando de manera más puntual sobre nuestro país, qué piensas tú de la corrupción? Salgámonos un poco de la idea ya de la literatura, sino de la corrupción real. ¿Tú crees que haya una salida para esta corrupción que vivimos? ¿Es una suerte de simplemente cambiar, hacer una reforma constitucional, política, etcétera, o también está dentro del interior de cada ser humano, de decisión nuestra? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de la corrupción? Tu pregunta es muy difícil, pero la verdad es que, como lo dije en algún momento, la corrupción está institucionalizada. Lamentablemente, yo no sé que no venimos de décadas, venimos desde que se formó la República, viene el tema de la corrupción. La corrupción es un tema está casi en el ADN del país. Es algo lamentable, pero es cierto. Y es que la corrupción no se desarrolla solo a gran nivel, se desarrolla en cada momento en el que nos pasamos la luz roja, en el que, no sé, al policía le pretendemos dar 20 soles, en el que no cumplimos nuestras funciones con ética, en el que cobramos por algo que no deberíamos cobrar, como agilizar algún documento, y nosotros aceptamos ese pago porque hay que pagar, pues, si no... O sea, en el Perú, si no eres vivo, y no solo en el Perú, si no eres vivo, fuiste. Y lo he visto, conozco mucha gente que es muy decente, pero decente así, de no, las cosas como son. Y te cuento, a esa gente le va bien hasta cierto tope, y ahí queda, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a hacer algo más. Y es fatal. Pero no hay una salida para eso. Qué difícil, es que realmente... ¿Tú piensas que no? Yo pienso que... Y si hubiera, ¿qué tendría que ver? ¿Qué habría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? ¿Que caiga una bomba en el país? No, ¿Un terremoto? yo creo que lo que tendría que pasar es que dejemos, los peruanos, de mirar tanto la lentejuela y nos fijemos más en lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Sí, y te lo digo en serio, y es que yo veo listas de congresistas, personas que van a representar a mi pueblo, a mi país, y la mayoría de ellos son conocidos porque escándalos o porque son empresarios exitosos, sí, bien exitosos, ¿no? Y sabemos cómo, no digo todos. ¿Y por qué no veo allí alguien, qué sé yo, que me represente realmente? Un académico, quizás un artista real, no te digo alguien que se ponga lentejuelas y punto, sino alguien que realmente haga algo por el arte mayor, y me refiero a alguien quizás de un conservatorio, que vea el tema de cultura, quizás un economista, gente como yo, gente como tú, gente que nos representa. ¿Por qué no una ama de casa? ¿Por qué no? ¿Y por qué no podría estar en el Congreso una mujer que se dedica a criar a sus hijos? Me parecería excelente cambiar estos paradigmas de que tiene que ser famoso y tiene que ser superstar de algo, ya sea empresarial. No, que nos represente a nosotros, los ciudadanos. Alguien que destacó por su buen trabajo, por ejemplo, en una comisión de un colegio, pues que esa persona salga, qué bonito. O en una ciudad, una persona que ha dedicado toda su vida al tema del turismo y ha trabajado, ¿por qué no lo mandamos pero verdad, no es conocido ni tiene dinero? Y ves lo que pasa, y es que somos muy faranduleros. El peruano es muy farandulero, es la verdad. Bueno, y tiene que ver también con el hecho de poder económico, ¿no? Porque ahora para postular, integrar una lista política de un partido hay que matricularse con algo, y eso lo vemos en todos los partidos, ¿cierto? No solamente en los de cierto
cierta línea, ¿no? Se ven tanto izquierda como derecha, liberales, etcétera. Pero bueno, dejemos un poquito esto y a mí me interesa un poco cuál es tu conocimiento o tu opinión acerca del contexto ya literario en el que te mueves. Tú seguramente no sé cuánto conozcas. Tú has nacido en el año 1980, cronológicamente vendrías a representar de repente a los escritores del género de la década del 2000 para adelante, ¿no? ¿Conoces un poco el ámbito literario, narrativo de la gente contemporánea a ti, de lo que está haciendo actualmente en el Perú, de lo que está escribiendo? ¿Te has movido en ese ámbito? Poco, poco, la verdad yo soy una nueva, ni siquiera, o sea, estoy tocando la puerta y a ver si me abren. He leído mucho de los escritores jóvenes, me gusta mucho Ampuero, me gusta mucho Rodríguez, son dos de mis favoritos, Niño de Guzmán, me encanta, Max Palacios también, me gustan, me agradan bastante, me parece que son escritores, es que esta literatura debería de ser mucho más reconocida, creo que en algún caso sí está haciéndolo, pero creo que también se inflan globos, ¿no? Se inflan globos por otros lados. Y yo creo que, bueno, en un mundo perfecto, pues la calidad mandaría. En este mundo de autoayuda y de frases clichés y de, qué sé yo, pues son otras cosas las que mandan. Pero sí, hay mucho talento en el Perú, en la literatura, pero es que tenemos lo mejor de lo mejor, desde mi punto de vista humilde, en el Perú. Tenemos a César Vallejo, por Dios, tenemos a Julio Ramón Ribeiro y tenemos a Vargas Llosa. ¿Qué más se puede pedir? Y todos los que le siguen, que son geniales, ¿no? Pero teniendo a estos tres pilares para mí fundamentales, pues es que hay talento de sobra, te puedo decir. Y los jóvenes que están siguiendo estos pasos también, desde mi punto de vista, sí, totalmente. Yo te hacía esta pregunta para saber si habías revisado un poco los temas que ellos tocan y cuánto se parecen o no a lo que tú haces. Y en ese sentido saber si tú, con respecto del desarrollo, con lo que viene, con tu literatura, habías tomado alguna decisión en cuanto a los temas. Por haber tocado temas de lavados de activos, has desarrollado este tipo de libro. Pero luego viene otra cosa. ¿Quieres desarrollar otros contenidos para tu literatura? ¿Qué has pensado para eso? Bueno, queda claro que comercial no soy. Un escritor que se guía por las modas, claro. No sé cómo funcione, la verdad, entonces yo prefiero... No, o sea, lo que me nazca, lo que salga, lo que del corazón se genere, eso va a ir a un libro o va a ir a un siguiente libro de cuentos, qué sé yo. Pero yo no voy a forzar mi escritura porque sería totalmente antiético, antinatural y forzado. No lo voy a hacer para guiarme o para subirme al coche de la comparsa. No, es que no. Es que lo que yo voy a intentar hacer o lo que yo estoy ya haciendo ahorita y estoy trabajando y sigo escribiendo, yo no paro de escribir, es sobre lo que me nace del corazón. Y si mañana pues me amanezco y tengo un deseo irrefrenable de escribir sobre ponis, pues escribiré sobre ponis. Y no me importa si nadie en el Perú lee sobre ponis. ¿Ok? De eso va. O sea, yo creo que el escritor porque la moda manda, mira, te digo, escribir un libro de autoayuda que es facilísimo. Creo que es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Es la cosa. Sería caro. O sea, bueno, desde mi punto de vista no va a pasar. Porque me respeto lo suficiente como para saber que seguir las modas no es algo que le enriquezca mi literatura, ¿no? Yo te digo, no quiero ser famosa, yo lo que quiero es escribir. Y si alguien recibe a bien lo que yo escribo, se lo agradezco mil. Pero no quiero forzarme a hacer algo que no me gusta, entonces simplemente salgo de acá. ¿Y qué estás escribiendo en este momento, Patricia? Estuve haciendo una deconstrucción muy, muy divertida de cuentos infantiles. No llevan, tú sabes que los originales son terribles, ¿no? En este caso estaba haciendo una deconstrucción aún mayor, muy interesante. Estaba en un ejercicio literario, se puede decir. Me la pasé muy bonito haciendo ese trabajo, pero no creo que lo publique ahora, la verdad, ni en mucho tiempo. Lo tengo que trabajar más. Y ahora, hace poco empecé con un tema bastante interesante sobre el tema de la hipocresía, ¿no?
aquel, es que yo he escuchado tanto esto de sí, te apoyo, serranito, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, sí, serranito. Qué sé yo, la discriminación camuflada, ¿no? Ujú. Esa... Interesante. Cholito, Ujú. sí, 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 ¿no? Ese punto, yo creo que hay cosas todavía por superar y Ujú. no nos hemos dado cuenta, ¿no? Es que no nos damos cuenta porque es cotidiano. A mí me gusta la historia cotidiana porque en la cotidianidad está lo grande, aunque no nos demos cuenta. Ajá. Es como los billetes. En un billete de 10 soles no te puede parecer mucho, pero si tenemos una maleta llena de ellos, ya estamos hablando de algo grande. Lo mismo pasa con estas pequeñas historias, ¿no? Te vas acostumbrando, y eso lo he visto en Huaraz, nos vamos acostumbrando a ciertos tópicos sobre nosotros que no son reales, ¿no? Que no son ciertos. No satanizo a ningún grupo, ningún tipo de persona o ninguna persona por sus características, pero sí es algo que yo he vivido y que me gustaría quizás un poco que plasmar, ¿no? Mm, por ahí va. Bien, y es verdad pues porque en la gran literatura es justamente, no sé, se me viene ahora a la mente autores como Maupassant, Chekhov, que escribían sobre la cotidianidad, sobre las pequeñas cosas de la vida, como dices tú, y encontraban los grandes temas de la literatura, ¿no? Y en ese sentido yo te felicito. Qué bueno que estés emprendiendo nuevos proyectos en tu literatura y ojalá aparezcan pronto. Lo esperamos con mucha expectativa. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Ricardo.